La gestión y uso de los recursos hídricos en nuestro país tienen como ordenamiento central la Ley de Aguas Nacionales, que entró en vigor en 1992. Con las reformas que se hicieron en 2012 a la Constitución para incorporar el derecho humano al agua, se estableció también la obligación de expedir una Ley General de Aguas. Por ello, y por considerar necesarias una serie de adecuaciones, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, ha venido trabajando y está proponiendo una nueva ley que sustituirá a la que está vigente, la cual implica también modificaciones a otros ordenamientos de carácter federal, estatal y municipal. Dicha iniciativa de ley ha generado ya diversas reacciones de muy distinta índole. Algunas organizaciones han sido muy críticas y han creado incluso una contrapropuesta de ley, en tanto que otras, como el Consejo Consultivo del Agua, ha manifestado una serie de criterios mínimos que consideran deberían ser parte del nuevo marco jurídico mexicano en materia de agua. Bienvenidos a Café de Altura. Estamos con Jorge Fuentes. Él es parte del Consejo Consultivo del Agua. El Consejo Consultivo del Agua es una organización sin fines de lucro encargada o dedicada a promover iniciativas y en general la atención de la problemática del agua en nuestro país. Recientemente el Consejo Consultivo ha hecho un planteamiento, se ha manifestado en este contexto que estamos viviendo de revisión de la legislación en materia de aguas con relación a algunos de los puntos, y los hemos invitado para que nos acompañen, compartan con ustedes su opinión con respecto a las modificaciones y también, por supuesto, lo que consideran aspectos modulares en esta reforma. Gracias por estar con nosotros, Jorge. No, gracias a ti, Carlos, por la invitación. Y bueno, sí, el Consejo Consultivo del Agua, que es un organismo ciudadano que tiene ya 15 años de actividad, de trabajo y de participación muy activa en todo lo que tiene que ver con la problemática del agua. Durante el último año he estado participando en todo lo que tiene que ver con la revisión de la propuesta, el anteproyecto, que ya no es anteproyecto, de Ley General de Aguas, que ya oficialmente fue presentada en la Cámara de Diputados la semana pasada. Para su discusión. Para su discusión en la Cámara de Diputados. Y que, bueno, trae una actualización muy importante que tiene que ver con la incorporación del derecho humano al agua, que es algo que el Congreso solicita o aprobó desde hace 2012. Exactamente, desde 2 años, y por fin ya se ve cristalizado en este anteproyecto de Ley General de Aguas, que es como uno de los aspectos más relevantes que se incorporan en este proyecto. Sin embargo... Antes de esto, déjame preguntarte, ¿es necesario modificar la ley? ¿Se necesita una nueva ley en materia de aguas? Sí se necesita una nueva ley en materia de aguas porque la actual, la Ley de Aguas Nacionales, en muchos aspectos es contradictoria, es un poco difícil de implementar, no cuenta con reglamento, por ejemplo. Después de 20 años. De 20 años, es una ley que ha permanecido así, ha tenido algunas modificaciones, lo cual la ha convertido en un instrumento difícil de aplicar, de seguir, y lo que se hace con este nuevo proyecto de ley es simplificar muchos procesos, adecuar muchos criterios y sobre todo hace una especie de aclarar los distintos usos del agua y los derechos y obligaciones de todos los usuarios del agua. Eso es un asunto muy relevante, es decir, clarifica mucho el manejo del agua en nuestro país. Sin duda es una reforma. ¿En términos de responsabilidades? En términos de responsabilidades, en términos de derechos, en términos de obligaciones para los usuarios, y creo que eso es un valor muy importante. A final de cuentas, yo a grosso modo te puedo decir, esta ley es mucho mejor de la que existe actualmente, dado que pone toda este orden a los usos del agua. ¿Cuáles serían, digamos, viéndolo un poco en términos de aspectos que tienen que atenderse en el sentido legislativo con relación a los recursos hídricos del país? ¿Cuáles serían los grandes temas que el Consejo Consultivo pondría sobre la mesa como necesidad de, primero,
como necesidad de ser considerados y después, de paso, en otros casos, de ser reformados. ¿Cuáles son las grandes orientaciones? ¿En qué han centrado ustedes la preocupación? Bueno, sin duda la preocupación central es la atención a que el Estado debe garantizar el acceso al agua a toda la población, es decir, el cumplimiento al derecho humano al agua. Para nosotros es algo que tiene que quedar plasmado, que tiene que quedar muy bien definido en la ley. Se hace toda una serie de definiciones en este proyecto y se establece incluso ya un mínimo vital. 50 litros 50 diarios litros por persona. Con el que se considera que se atienden las necesidades básicas de una persona. Es decir, de manera funcional se establece un primer acercamiento al cumplimiento de este derecho humano al agua. Hay todo un debate de si con esto es suficiente o no, de dónde se establece este criterio, si deben de ser 50, si deben ser 100, por qué establecieron 50 y no 100, en fin. Indudablemente es una discusión que apenas inicia. Otro aspecto relevante que... O sea, dirías, el primer tema es definir esto como derecho humano al agua y hasta con números. Exactamente. Independientemente de si nos ponemos de acuerdo sobre el monto mínimo, los criterios, etcétera, ese es un punto que tiene que estar. Ese es un punto que debe estar. Otro punto que debe estar, indudablemente, es todo esto que llamamos el uso sustentable del agua. Es decir, en la política hídrica, cómo vamos a proteger las cuencas, cómo vamos a proteger nuestros cuerpos de agua, cómo vamos a revertir todo el deterioro que están sufriendo nuestros acuíferos, como ustedes saben, y si el auditorio compartirles, más de 100 acuíferos están sobreexplotados, sobre todo los que están en la interfase de las zonas urbanas y agropecuarias. Bueno, ¿cuáles son las políticas para la protección de los acuíferos? A final de cuentas, de ahí es de donde tenemos el agua, donde está toda esta política de que es tal vez una omisión o que nosotros no hemos detectado. ¿Cómo se va a proteger todas las zonas boscosas? Es decir, ahí nos saltamos a un tema muy importante. Ahora, en la ley vigente hay una referencia a este tipo de cosas. ¿No les parece que eso sea algo satisfactorio? ¿No tiene una forma de definirse suficiente? Sí, tiene una buena definición. Aquí yo creo que realmente lo más importante, ahorita viene todo un proceso de discusión en el Congreso de la ley. Realmente el detalle fino va a estar en los reglamentos, es decir, en lo que debemos de estar muy atentos es, una vez que se apruebe esta ley, todos los reglamentos, porque esta ley nos está diciendo qué quieren hacer, pero falta ver cómo... Es una ley general. Una ley general. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo más importante. Debemos de vigilar cómo se va a dar el cumplimiento, de qué manera se va a vigilar, cómo se va a sancionar. Es decir, creo que empieza un camino muy importante de reforma del marco regulatorio y que hay que estar al pendiente de todo este proceso. ¿Qué otros temas consideran ustedes centrales para que sean parte de esta nueva legislación? Sin duda el tema tarifario es un asunto muy importante, todo el tema financiero del agua. Para todo el tema financiero del agua, para sus distintos usos. Para sus distintos usos. O sea, hablamos de uso de agua urbano, hablamos de riego, hablamos de todo. Exactamente. Industrial. El uso industrial, el uso agrícola, que es un tema muy cuestionado, es un tema muy importante. Sabemos que los mayores consumidores de agua del país, pues eso es el uso agrícola, y ahí tiene que haber sin duda una mejora, una eficiencia en el uso del vital líquido para riego, y evidentemente debe de haber un cobro por el agua. ¿Cuál sería la diferencia fundamental que se está planteando en esta iniciativa en relación, o la columna vertebral en relación a los aspectos financieros del agua? Se establece un sistema nacional tarifario, creo que este es un gran avance, no existe, con la intención de buscar la homologación tarifaria. Eso va a ser muy importante. ¿Quién definiría esto? ¿Quién participaría en esta definición? Los estados y los municipios. Y con eso, al participar también los municipios van a poder acceder a apoyos estatales y federales que actualmente no los tienen. Es decir, en este sistema nacional tarifario van a participar, va a haber una serie de discusiones
se va a avanzar en la homologación y los criterios para establecer las tarifas. Creo que eso es muy, muy importante, por el lado de cómo estableces las tarifas, pero además, por el otro lado, cómo implementas acciones para que la gente pague por el consumo del agua. No debemos de olvidar que la dotación de servicios requiere forzosamente de que la ciudadanía pague su contribución por el agua, porque los organismos operadores de agua requieren de autosuficiencia financiera, que actualmente no la tienen. Esta iniciativa la está formalmente presentando y entiendo que integrando la Comisión Nacional del Agua, es decir, el Ejecutivo Federal. Es correcto. Pero ustedes han estado, el Consejo Consultivo del Agua ha estado participando en ella. Ustedes, en la iniciativa que ahorita se está preparando o se está poniendo a consideración, entiendo, se ven identificados. ¿Es así? ¿Ustedes, digamos, suscriben también esta iniciativa tal como está? No. Nosotros lo que hicimos fue participar con un grupo de trabajo, un grupo de enlace legislativo que se conformó en el seno del Consejo Consultivo del Agua para emitir una serie de opiniones y comentarios respecto a lo que estaba planteando la Conagua. Pero ¿sienten que en esa nueva versión están reflejadas esas opiniones cabalmente? ¿O hay cosas que ellos tomaron en cuenta muchas de nuestras opiniones y las que no, nos dijeron porque no las consideraban oportunas? Es decir, nosotros no dimos un aval a este anteproyecto de ley. Lo único que hicimos fue trabajar de la mano, nos abrieron la puerta, así como le abrieron la puerta a ANEAS y a ANUR para Asociación Nacional de Empresas, exactamente, y la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, les abrieron la puerta para emitir comentarios. De la misma manera nos abrieron la puerta a nosotros para emitir una serie de comentarios, recomendaciones, incluso cuestionamientos a algunos asuntos que estaban ahí. Es decir, nosotros solo hicimos ese trabajo, pero bajo ninguna circunstancia es un aval. Creemos que es un muy buen ejercicio, que es una ley mucho mejor, como toda ley es perfectible, pero lo que hay es un gran avance para el marco regulatorio. ¿Con qué aspectos no estarían en este momento satisfechos? O sea, ¿qué aspectos ustedes querrían ver reflejados de otra manera? Así como está la ley, no tenemos todavía identificado una mayor preocupación a lo que viene reflejado. Nuestra preocupación se va a centrar ahora en el tema de los reglamentos. Realmente, para contestarte bien esa pregunta, queremos revisar cuál va a ser el planteamiento de cómo se va a normar todo lo que viene en esta legislación. O sea, ¿qué reglamento se necesitaría y en qué sentido? ¿Y en qué sentido? ¿Con qué criterios? Exactamente. Sobre todo nos interesa mucho la parte de la vigilancia también. Queremos, por ejemplo, que la Profepa tenga una mayor participación en la vigilancia de la contaminación de los acuíferos. Profepa más que con agua. Profepa y con agua. Queremos las dos, o sea, queremos una mayor intervención, ¿no? Es deseable que haya una mayor supervisión, que haya una mayor aplicación de las sanciones con este asunto de que el que contamina paga. Debe de haber una acción más contundente con este tema y una remediación. Nos interesa mucho la parte de la remediación. Claro, déjame entrar a la parte un poco más conflictiva, más polémica. La iniciativa, aún antes de salir, incluso aún antes de ser oficialmente presentada, ha generado también algunas voces discordantes. Hay un grupo importante de organizaciones sociales, fundamentalmente, que tienen una posición crítica con respecto a esto, se están oponiendo. Entiendo que una parte importante del cuestionamiento es porque sienten que no se está respetando el espíritu del derecho humano al agua. ¿Cuál es la posición del Consejo Consultivo? ¿Cómo ven estas críticas? ¿Sienten que es válida esta preocupación? ¿Cuáles serían las diferencias importantes? Aquí esta iniciativa se centra más, como bien lo mencionas, en garantizar el acceso y los usos del agua, pero buscan una mayor participación de la ciudadanía. ¿Estás hablando de cuál iniciativa? La que mencionaste, la que presentaron las 26 organizaciones. No la de la que prepararon 26. La que prepararon la alternativa. Lo que están buscando es una mayor participación de la ciudadanía, lo cual nosotros vemos con muy buenos ojos. Es decir, por poner un ejemplo, en el tema de los consejos de cuenca,
deben de tener mayor participación y mayor incidencia ciudadana. Si bien la ley de... Detalle nada más para la gente, los consejos de cuencas son organismos que están pensados para definir a nivel de las cuencas. A nivel de las cuencas, las políticas, el uso. Esto es muy importante. En muchos casos, muchos consejos de cuenca no funcionan, ni siquiera están bien integrados o no están bien representados. Y aquí sí se requiere una mayor participación de la ciudadanía. La iniciativa de Conagua plantea un 60% de participación de la sociedad civil en la integración de estos consejos de cuenca. Es un avance. Lo que tenemos que vigilar es que efectivamente se tenga una mayor incidencia ciudadana en estos consejos, que a final de cuentas tienen que ser más proactivos a la hora de definir la política hídrica de estas zonas, de estas regiones, muchas de las cuales tienen graves problemáticas de abastecimiento y de acceso al agua. Pues esa parte de participación social de la propuesta alternativa la ven bien. La vemos con muy buenos ojos. No tenemos mayores detalles, hemos hecho una revisión de la ley. Evidentemente es una propuesta muy centrada en los ciudadanos, en el pago, en las concesiones, cómo se deben de dar. Muy difícil pareciera su implementación, con algunas cuestiones de que las empresas destinen mayores recursos para cuestiones de obras, de beneficio social. Puede ser son buenas intenciones, pero creo que puede ser muy complicada su implementación. Tal vez tendría que... ¿Lo ven poco realista? En algunos aspectos podría ser poco realista, en algunos aspectos. No estoy hablando en la generalidad de lo que nosotros hemos leído de esta iniciativa. Más bien dicho, creo que se deberían de retomar muchos aspectos de los que proponen, de tener una mayor incidencia y una mayor participación ciudadana. Sin duda, ese es uno de los grandes aciertos de esta... El tema de la prelación en los usos del agua, o sea, la prioridad que se debe dar a un tipo de uso o a otro, ¿comparten esta visión también? Sí, sin duda. De las dos iniciativas está bien, tanto la de Conagua, que reordena la prelación, si no me equivoco, y mueve nada más unos aspectos, incorpora mayores usos que no estaban considerados en la ley actual. No conozco la prelación de la iniciativa social. Creo que ahí hay algunos cuestionamientos con respecto al orden que se debe dar al uso. Los usos del agua probablemente en el son los temas centrales. Sobre todo en el tema industrial, seguramente es donde hayan centrado una mayor crítica al tema de las concesiones a la industria. Bueno, tenemos que cerrarlo, pero me parece que es importante, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que se tome en cuenta también esta otra posición y que se entre a discutir en este momento, que me parece importante, de revisión de la normatividad. Digamos, que tengamos la capacidad de actualizar la ley que existe, de adecuarla al nuevo contexto y de garantizar que el punto de partida, que en realidad era ese, porque se pensaba una nueva ley, que es garantizar el derecho al agua, sea al mismo tiempo la posibilidad de garantizar ese derecho y de hacer un uso. Me parece que fue importante eso que pusiste sobre la mesa, una forma concreta, real, muy definida de la sustentabilidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas, ¿no? Así es, y de hecho el punto número uno de la posición del Consejo es que todas las iniciativas que se lleguen a presentar, ahorita hay dos, no conocemos de otra, sabemos que hay una tercera que muy probablemente Nueva Alianza decía que iba a presentar, hasta el día de hoy no sabemos que ya la hayan presentado. Todas deben de ser analizadas, todas tienen que ser revisadas y de todas se debe de retomar los aspectos más importantes que nos hagan un marco regulatorio de vanguardia, un marco regulatorio que realmente vigile la sustentabilidad hídrica del país. Estamos hablando de un marco regulatorio vital. Está considerado de seguridad nacional ya el tema del agua. Entonces no es cualquier cosa, realmente la ciudadanía debe de seguir, o es una invitación a que sigan muy de cerca toda esta discusión, porque es un marco regulatorio que va a definir la política hídrica del país para los próximos años. Sí, y ojalá también que los legisladores tomen conciencia de esta situación y se dé una auténtica discusión, como tú lo planteas,
capaz de enriquecer y de escuchar las distintas preocupaciones que existen. Sin duda alguna tendría que ser así. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Carlos. Estuvimos conversando con Jorge Fuentes del Consejo Consultivo del Agua a propósito de todo este momento de revisión del marco jurídico en materia de agua en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en nuestro próximo Café de Altura.